Hola, buenas. Hoy les voy a explicar en este video, como pueden estar viendo, la estrategia con la que estuve obteniendo estos resultados en las cuentas de fondeo, el método de entrada de trading que estoy usando, que básicamente les voy a explicar las confluencias que son de Smart Money Concept y de ICT. En este video los envalento a que vayan anotando todo lo que voy a estar explicando para que después puedan buscar por su cuenta y confirmar todo este conocimiento y poder expandirlo, porque va a ser un video básicamente para resumir y que puedan entender esta estrategia, estas confluencias que yo busco en el mercado y que sea más apto para ustedes entender los trade recaps que subo o los videos de live trading, para que puedan entender, de esta forma leyó mercado, por esta razón operó de tal forma, y puedan ir aprendiendo paso a paso para que en un futuro puedan operar de manera autónoma utilizando esta estrategia si es que les convence. Bueno, las confluencias y esta forma de operar es bastante simple, se basa en, como dije, ICT y Smart Money Concept. Son los dos términos más grandes de trading que yo motivo que busquen más sobre esto. Acá vamos a tener estas cinco confluencias que yo uso, que la primera es la liquidez. La liquidez es básicamente la forma en la que se mueven los mercados. ¿Por qué? Porque el mercado tiene que siempre buscar que se cumplan las órdenes, ya sea nuestro take profit o nuestro stop loss, porque es la forma en que se mueve el mercado. Cuando sube es porque se pusieron longs y empresas que van a ser los que mueven los mercados, como los hedge funds, necesitan que se les cumplan estas operaciones, o por el contrario, cuando quieren shortear el mercado y quieren tirarlo abajo, shortean y lo tiran para abajo y llega a su take profit. Y además, como sabemos, los mercados son un juego de suma cero, es decir, muchas veces nuestro stop loss, cuando nuestra operación da pérdidas, es el take profit de otra persona. Esto es muy importante para entender dónde colocar los take profit, los stop loss, y también entender a dónde va a ir el mercado, porque claramente donde haya mucha acumulación de stop loss de gente retail, gente que no es estas empresas van a poner la operación contraria y van a presionar el precio a nuestros stop loss para que nosotros perdamos y ellos ganan, porque los mercados son así, es un juego de suma cero. Siempre el equilibrio más o menos siempre en los mercados es de un 50% de longs abiertos a la vez que hay un 50% de short. Es un equilibrio de entre longs y short. Entonces es muy importante este concepto que es la liquidez. Es básicamente donde solemos spotear el stop loss y take profit. Por ejemplo, cuando estamos en un rango que está rankeando el precio, nunca ponemos el stop loss y el take profit a mitad de todas estas velas. Lo solemos poner por arriba o por debajo. Y esto justamente es la liquidez, que son estas mechas por arriba y por debajo. Por ejemplo, acá podemos ver que esta era una gran liquidez, porque este es un mínimo que generó todo este impulso, por lo cual mucha gente que puso longs durante estos días solía poner su stop loss o en este mínimo, o en este mínimo, o en este mínimo, porque son como, lo entienden los retails como zonas protegidas, porque dicen, acá el precio obtuvo un soporte o resistencia, no sé muy bien, yo no utilizo eso, y rebotó. Entonces confían que el precio en esa zona siempre va a rebotar y ponen ahí su stop loss. ¿Qué hacen estas empresas? Ellos ven que acá hay muchas acumulaciones de stop loss, de stop loss, de stop loss, ponen short, ponen la operación contraria y te tumban el precio para que vos te hayas liquidado y ellos ganan. Y después empieza a estar lo contrario. Mucha gente empieza a todo el tiempo shortear. Por ejemplo, cuando se vio hasta acá, ponen un short y ponen su stop loss en este máximo o en este máximo, diciendo, bueno, esta es la nueva resistencia. Por lo cual es muy obvio que el precio tarde 2, 3 días, una semana, en algún momento vamos a romper estas mechas porque se van a empezar a acumular operaciones. Lo podemos ver también acá, cuando rebotó, cuando volvió a caer, se volvieron a liquidar estos mínimos. Podemos ver en esta super caída, acá se volvió a hacer una mecha, empieza a subir y la gente dice, bueno, listo, este es el nuevo piso, de vuelta ponen el long, de vuelta ponen el stop loss por debajo de esta mecha, supongamos que era en este día, y ¿qué hacen? De vuelta te lo vuelven a tirar para que te vuelva a saltar el stop loss. Es un juego de ir liquidando todas las operaciones, porque es un juego de suma cero, no todos pueden ganar, y siempre se ponen las operaciones. Yo pongo mi take profit y mi stop loss sobre las mechas porque es así, todo el mundo lo hace y por eso esto se buscan romper. Lo que queremos lograr nosotros es operar en conjunto de estas empresas para nosotros saber cuándo se van a ir a liquidar estos stop loss de mucha gente y jugar esta operación contraria con ellos, con las empresas, a tumbar estas operaciones. El segundo es la estructura. La estructura es lo que nos va a ayudar a entender a dónde quieren mover el precio estas empresas. La estructura, básicamente hay dos tipos de estructura, o tres, que es la alcista,
ya sea sube, baja, sube, baja, sube, baja. El rango, que el rango es un tipo de estructura que no tienen que operar. Cuando ven que el precio está haciendo esto, que no está haciendo nada, no operen porque van a liquidar para ambos lados. Es justamente una parte de esta manipulación de la que se quejan, que está hecho para liquidar gente. Y bueno, la estructura bajista. En estos tres tipos de estructura, nosotros entendemos básicamente que cada nuevo high se rompe y que cada nuevo low se respeta. Cuando hay un cambio de estructura, cuando justamente se deja de respetar esto. De vuelta cae, de vuelta sube, pero cae. Y aunque vuelva a subir, acá no es que vamos a seguir subiendo porque este low ya no fue respetado. Entonces, ¿qué suele indicarte esto? Que ahora el cambio de estructura es bajista. Por lo cual, generalmente ahora el precio va a empezar a buscar romper este low, romper este low, romper este low, porque es donde hay muchos longs acumulados buscando, diciendo esta es una resistencia, esta es una resistencia, esta es una resistencia. Y generalmente el precio hace pum, los liquida todos. Lo mismo en un low, para romper, retrocede, dicen ya está. No, porque si cerró hubo un cambio de estructura. Va a empezar a liquidar todos estas resistencias que la gente tenía. Entonces todo esto es básicamente la estructura. Al alza nos dejan lows que va a ir a liquidar cuando hay un cambio de estructura, que es cuando nos cierre por debajo del último low. Y a la inversa, en una estructura bajista, cuando tenemos un cierre más alto que el último high anterior. Después, estas zonas de reacción, que es donde el precio puede generar estos cambios de estructura, van a ser los imbalances, o también conocidos como Fair Value Gaps, o los Order Blocks. Yo lo que me estoy utilizando ahora son los Fair Value Gaps, y va a ser lo más fácil de explicar, que básicamente son estas velas donde hay un espacio vacío entre la vela anterior y posterior, es decir, todo este espacio. Si alguna de estas dos velas de las que están al lado hubieran tenido la mecha hasta acá abajo, no sería un imbalance. ¿Por qué es un imbalance? Justamente porque miren que lo marco desde la primera mecha, todo el velón y la segunda mecha. Entonces todo este espacio que entre tenemos el imbalance y las dos mechas de al lado, ese espacio que queda vacío, que no está cubierto ni a la izquierda ni a la derecha por ninguna mecha o vela de cuerpo, eso es un imbalance. Acá podemos ver que casi lo rellena hasta el máximo y lo respetó. Acá nos da una vela de rechazo, porque podemos ver que acá fue continuando, porque esta vela subió y esta cierra con un cuerpo posterior a esta, pero esta no logró desplazarse y cerró bajista, por lo cual nos indica que va a haber un cambio de tendencia. Eso es un patrón de velas, también pueden buscarlo, pero no vamos a entrar tanto en detalle en eso, sino que estos imbalances nos van a servir mucho porque son lugares donde hay muchas órdenes, ya sea bajista o de compra. En este caso podemos ver que en todo este recorrido solo se vendió, entonces va a tener muy difícil seguir subiendo, porque mientras suba se llena de órdenes de ventas. Pero acá imagínense que quedaron muchas órdenes de venta que no se concretaron, entonces sube y tiene que ir comprando, y hasta no pasarlo, todo este poder de venta no se terminó, por lo cual acá podemos ver que se agotaron las compras y seguían estando todas estas ventas hasta acá y empezaron a tirar el precio. Después, el concepto de equilibrio es un concepto muy fácil, que es 50%. Agarran la regla y ven hasta acá y entonces dicen, bueno, desde esta subida cayó hasta acá. Entonces, ¿qué me dice el equilibrio? Que después de este 50% ya estamos en una zona cara, porque si cayó hasta acá y va a empezar de vuelta a recuperar y queremos volver a buscar un short, no vamos a shortear cuando recién está recuperando, que es la zona de abajo, porque es la zona barata. Tenemos que esperar que el precio se vuelva a encarecer, esté por encima del equilibrio para volver a shortear. Entonces, esta confluencia nos hubiera dicho que mínimo hasta este 50% no deberíamos shortear. Tenemos que esperar a que se supere el equilibrio. Digamos que si bajista nuestra estructura, tenemos todas las confluencias que mencioné, como este gigante imbalance bajista, más que todavía nunca se superó este máximo. Entonces tenemos un imbalance completamente bajista, una estructura donde nuestros máximos no están superando el anterior. Entonces este patrón que yo les mostré de la estructura muy básica no se logró cambiar, porque teníamos este máximo que es el amarillo y esta caída. Sí, estamos subiendo de vuelta como se ve acá, pero hasta que no se supere este no hay un cambio de estructura. Y que pueden ver, superó este 50% que de la caída, de vuelta está caro y no lo logra superar. Entonces seguimos estando en estructura bajista, estamos por encima del equilibrio, entonces ya estamos caros y hay un imbalance tremendo dando presión de venta. Hay tres confluencias bajistas y ¿qué hace el precio? Vuelve a morir, vuelve a caer. Entonces eso es muy importante que lo comprendan. Y son conceptos fáciles, es literalmente ver el 50%, que tal vez no mucha gente lo usa, pero es un concepto básicamente de economía. Es vender caro, comprar barato. Es eso que siempre escuchamos. Y el último, que es la confirmación de entrada, que va a ser el inverse Fair Value Gap, que es cuando estos imbalances se rellenan. En este caso, si nos hubiera cerrado por encima del imbalance, ya lo hubiéramos rellenado todo. Es
una muy buena señal de compra en este caso. Y también a la inversa, acá teníamos un imbalance, pueden ver que se dejó un espacio entre estas dos velas en este velón amarillo, y el inverse fair value gap es cuando se rellena la inversa. Tenemos un imbalance, el único de la subida, además eso es muy importante, el único de la subida. ¿Y qué hace el precio? Cae y lo rellena, entonces nos da un inverse, y generalmente se van a buscar las liquidez anteriores que estamos diciendo, este low, este low, este low. ¿Qué hace el precio? Lo rellena, se invalida porque tiene que cerrar por debajo de esta mecha, es este bloquecito, es entre mecha y mecha. El precio cae, cierra por debajo, entonces está rellenado, este imbalance se vuelve inverso, por eso es inverse fair value gap, y empieza a caer porque es una confirmación, en este caso bajista. Si rellena este, como este es bajista, a la inversa, alcista, y empieza a buscar todas estas liquidez, rompe este low y a este no llega, pero se quedó muy cerca. Entonces, entendiendo todas estas 5 confluencias, que repito, los motivo a que ahora busquen estas 5 confluencias en YouTube, en libros, y las puedan profundizar más porque estoy explicando todo muy por arriba. Vamos a ver cómo hoy pudiéramos haber hecho un buen trade. Yo hoy no tradeé, pero vamos a ver el caso práctico del lunes. No tradeé porque no estaba en mi casa, pero hoy se dio una buena entrada. Podemos ver, si vamos al día de hoy, que bajamos a la temporalidad de 4 horas. Habíamos tenido este tremendo esto no es un imbalance, esto es un gap, es un espacio vacío. El gap funciona de manera contraria al imbalance, es un lugar que no tiende a rechazar, sino que tiende a completar. Entonces, nosotros acá tenemos la primera confluencia del día. Teníamos que todo este espacio vacío lo iba a querer rellenar el precio, y creo que ya todos conocen, y para el que no conozca, yo opero solo el Nasdaq y opero la sesión de Nueva York desde la mañana, que en horario UTC es de 9:30 a 11 y horario Argentina es de 11:30 a 1 de la tarde. Entonces voy a marcar las temporalidades para que me puedan seguir de una manera más fácil. Nuestra sesión empezaba ahora 9:30 y termina a las 11. Entonces, nosotros bajando a 4 horas, todavía no teníamos mucho. Sí teníamos este cierre de vela, pero hasta que esta vela que ya iba a cerrar fuera de la sesión no cerrara por encima de este último máximo, no teníamos la confirmación de una estructura alcista en 4 horas, pero sí lo teníamos en 1 hora, porque en 1 hora podemos ver cómo había caído hasta acá, y después tenemos este nuevo máximo, vuelve a caer y de vuelta un nuevo máximo, que esta vela con cuerpo sí cerró por encima de este máximo, que es los que le dibujé del cambio de estructura. Veníamos cayendo, sube un poco, volvemos a caer, pero acá volvemos a subir. Entonces, ¿qué pasó? Cambió la tendencia, porque nosotros veníamos así, que cada subida se volvió a caer, pero cuando se hace este cambio, ¿qué va a hacer? Va a empezar a subir de vuelta. Hay un cambio de tendencia, hay un cambio de estructura. Podemos ver cómo este máximo cae de vuelta, vuelve a subir, se cierra por encima, que es lo que está justamente dibujado ahí. Entonces ahí ya tenemos la primera confluencia. En 1 hora habíamos tenido un cambio de estructura a alcista, y eso es un bastante high time frame para una sesión de 1 hora y media. Entonces la vela de 1 hora nos dio un cambio de estructura acá alcista. Este último máximo había sido superado de vuelta por un máximo, entonces cambio de estructura alcista, vuelve a subir. Acá previo a la sesión en Londres medio que hace una acumulación, y tenemos algo muy interesante en 4 horas que ahora voy a mostrar. Podemos ver que a las 10 cierra esta vela, que nos genera que a las 10 es todavía nuestra sesión, es a la mitad de la sesión de 9:30 a 11. ¿Qué nos genera en 4 horas? Nos genera justamente lo que yo les conté, la primera confluencia. Tenemos liquidez, tenemos la estructura alcista, entonces nosotros estábamos viendo en 1 hora, la estructura de 1 hora nos dice alcista, vamos a subir, y en 4 horas se nos formó una primera liquidez, que también está en 1 hora, lo voy a mostrar, pero lo más importante es que se nos genera, como cierra esta vela, en este caso se nos generó una zona de reacción, se nos generó un fair value gap, se nos generó estos imbalances. Podemos ver que a las 10, cuando vuelve a abrir esta vela, que es todavía de la sesión, cierra a las 11 nuestra sesión, abre por acá, abre donde estaba el cuerpo. Entonces tenemos este espacio, que es lo que yo les marqué, que son los imbalances. Tenemos entre esta mecha y esta mecha todo este espacio vacío. Entonces acá tenemos la primera zona de reacción. Entonces vamos a recapitular. 1 hora, estructura alcista. En 4 horas tenemos un imbalance, es una zona de reacción. Y 4 horas tenemos liquidez a romper de 4 horas. Fíjense lo importante de esto, zona de reacción y liquidez de 4 horas. Que además este mínimo de 4 horas había sido de la sesión de Londres, había sido de la sesión anterior. Nosotros empezamos a traer a las 9:30. Estamos 9:30 y este es el low de 4 horas, que cuando habíamos empezado la sesión todavía no lo había roto. Y pensemos que acá a las 10 lo había roto, pero apenitas. Entonces seguíamos teniendo esta liquidez de 4 horas y toda esta zona de reacción. Entonces ya tenemos todas las confluencias que les fui explicando.
tenemos esa liquidez, ese low que va a ir a buscar a romper. Además tenemos toda una zona de reacción, que es este imbalance de 4 horas, más que la estructura en una hora nos está diciendo alcistas. Entonces ya tenemos el trade hecho. Tenemos que esperar que estas empresas presionen para abajo, rompa este low y entre en esta zona de reacción para seguir subiendo. Porque sí, va a caer, pero la estructura grande, que caigan 5 minutos a romper esta liquidez, no nos está diciendo que va a caer el precio, porque en una hora tenemos estructura alcista. Entonces tienen que empezar a entender esto de la diferencia de los cambios horarios. Porque en un minuto vean que cae un montón, no significa nada. Significa que justamente está yendo a buscar la liquidez. Pero nuestra estructura en una hora nos está diciendo, chicos, vamos a subir. Y además entra en una zona de reacción de 4 horas. Es importantísimo, es gigante un imbalance de 4 horas. Para lo que es una sesión de 1 hora y media. Nuestra sesión es mucho más chico que solo esta zona de reacción. Y entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar si hay un equilibrio que puede o no estar. Y esta confirmación de entrada del inverse. Entonces, con todo esto decimos, hoy es día de long. Vamos a bajar a un minuto para buscar una entrada. Nos podemos ver que ahora a las 10 en esta vela negra es cuando cierra el precio, cierra por acá. Todavía no cerró por debajo de esta liquidez, la tomó pero no tanto. Y todavía no teníamos ninguna entrada, que son estos imbalances. Estamos buscando que se nos rellene un imbalance inverso. ¿Por qué? Porque estamos buscando un long, es este inverse, que estos imbalances se rellenen a la inversa para hacer la operación contraria del imbalance. Este era un imbalance negativo. Cuando se rellene, vamos a buscar un long, porque se nos está diciendo que se invalidó este imbalance de presión bajista. Podemos ver acá en 5 minutos se genera otro. Pero bueno, este RR ya estaba muy alta la vela, entonces podemos bajar a 3 minutos, que en 3 minutos es este mismo, y hubiéramos tenido una mejor entrada. En 3 minutos acá hay unos chicos, se pueden fijarse. T5 lo borro porque no era muy buena entrada, ya el RR del trade era bastante bajo porque no había muchas cosas a buscar. Y acá tenemos un pequeño imbalance que justamente se genera luego de haber roto la liquidez y haber entrado en la zona de reacción. Ven como todas las piezas encajan. Y sí, nos cerraba bastante alto y pudimos haber buscado este high a tomar, que es lo que le digo, mucha gente acá entra en short. Entonces las empresas, después de haber liquidado estos lows, van a ir a buscar liquidar esto. Y además teníamos todo este imbalance, que es otra zona a rellenar. Entonces, ¿qué pudiéramos haber hecho? Pudiéramos haber buscado o este high, que creo que la única buena entrada era en un minuto. Ahora lo vamos a ver. Y bajamos a un minuto. Acá tenemos un buen imbalance. Además pueden ver cómo está bastante limpio en un minuto, porque tenemos este gigante, después no hay mucho, tenemos otro grande y después ya no hay. Ven como las mechas van rellenando todo. Entonces este es el único con este. Entonces si nosotros queremos operar decimos, bueno, este es el más bajo, ya me gusta, tomó la liquidez. Además acá en un minuto al cerrar cambia la estructura alcista, porque este era el último alto y este cerró más alto. Decimos, bueno, igual sí es una vela bastante importante, así que es complicado el RR de este trade, pero todas las confluencias están a nuestro favor. Apenas cierra esta vela, entramos. ¿Por qué? Porque al cerrar acá arriba se nos rellenó este imbalance y además se nos cambió la estructura alcista. Y además se tomó la liquidez de 4 horas y además entró en la zona de reacción de 4 horas. Y además la sesión previa, la estructura previa antes de empezar, por eso hay que estar media hora antes en el mercado para empezar a ver todas estas confluencias, nos decía 1 hora alcista, que es una temporalidad bastante alta para una sesión de 1 hora y media. Poníamos nuestros stop loss, lo podemos poner por debajo de la última mecha del imbalance o por debajo del velón que lo generó. Y nuestro primer TP podría haber sido este high, que ven la operación rápida, te hubiera tardado 2 minutos. En 2 minutos tenías take profit y sacabas un 1.4, es decir, si apostabas $1000 sacabas 1400. O pudiéramos haber buscado zonas más altas, como decir, bueno, yo apuesto a que se rellena todo el imbalance porque es una confluencia, en este caso alcista, porque siempre tienden a rellenarlo. Y hubiéramos sacado un 1.4. Si hubieras puesto $1000 sacabas 4000. Pero yo recomiendo que no hagan esto. En este caso, si se te hubiera dado dentro de los... No se te hubiera dado dentro de la sesión, tuvieras que haber esperado un montón de tiempo, es muy desgastante energéticamente. Podrías haber puesto a lo sumo la mitad del imbalance, pero no es muy preciso. Siempre busquen estas liquidez como zonas de TP, porque es lo que hablamos sobre el stop loss y take profit, que son las zonas que el mercado busca. En este caso no era muy bueno el RR, simplemente porque la vela que rellenó el imbalance fue una vela muy grande y nos quedó muy arriba. Si hubiera rellenado más o menos de a poco por acá, hubiéramos tenido mejor RR, pero bueno, pues igual hubiera sido una buena win. Es un 1 a 4, un 1 a 1.4, que es muy bueno. Ya un trade 1 a 2 es muy bueno. Así que bueno, espero que hayan comprendido. Vamos a hacer un breve resumen de todo lo que les expliqué hoy y de esta operación de hoy. La primera confluencia era la liquidez. En este caso la más importante que teníamos era la de 4 horas. Y además teníamos mucha en 1 hora. Pueden ver, dijimos estructura alcista. Miren, estos dos equal lows seguramente los voy a ir a romper porque son dos lows iguales. Imagínense la cantidad de órdenes de stop loss que ponen
acá la gente poniendo un long, porque dicen rebotó una vez, rebotó otra vez, esta es una clara resistencia. Mucha gente entra en long y pone sus stop loss por debajo de la resistencia. ¿Qué van a hacer las empresas? Te van a ir a liquidar. Entonces tenemos estructura alcista y mucha liquidez que va a ir a buscar. Entonces la va a ir a romper y después de romperla va a seguir subiendo porque es lo que la estructura nos está diciendo. Entonces ya tenemos dos cosas claras. Liquidez, que es a dónde el precio va a bajar, que tenés que darte tranquilo que caiga porque tiene que caer para seguir subiendo. Y vos estás sabiendo a dónde va a ir a buscar caer. Y además sabemos que la estructura acompaña la posterior subida. Además tenemos una zona de reacción. En este caso en una hora no había ningún imbalance, pero en 4 horas se dio un imbalance, lo que nos reayuda. Tenemos el imbalance y la liquidez de 4 horas. Era un long muy fácil el de hoy. Yo la verdad no estuve en casa, pero hubiera haber sido un trade muy clean. Y esta entrada del inverse en un minuto, que es lo que les digo, es ese último velón que se invalida al rellenarse contrariamente, que es este de acá. En este caso el equilibrio podríamos buscarlo en una hora, que tal vez nos acompañaba el trade de hoy. No me fijé la verdad, ahora lo vamos a ver. Nosotros estamos teniendo esta subida desde acá. ¿Vieron? Perfecto. El equilibrio se da perfectamente. ¿Por qué? Porque desde este último low arrancamos a subir. Y en esta estructura alcista tiene que retroceder. ¿A dónde? Al 50% para seguir subiendo. Miren hasta dónde cayó. Cayó por debajo del 50%. Se cumplen todas las confluencias en el trade de hoy. Tenías todo para dar un buen long. Tenías equilibrio, tenías esta liquidez y esta zona de reacción que estaban por debajo del equilibrio. Entonces iba a caer e iba a entrar en un 50% de descuento para que vuelvan a comprar barato y volver a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque la estructura en una hora no sido alcista y además en esta caída para seguir subiendo nos tomó mucha liquidez y entró en una zona de reacción. Y se nos dio la confirmación en tanto 1 minuto como 5, solo que el de 5 era muy malo el RR porque subió muy fuerte, pero tenés esta confirmación de entrada del inverse per value up, que es que estos velones con espacios vacíos como este se terminan por rellenar. Cuando el precio sube y cierra por encima, te nos da el inverse. Cuando el precio vuelva a subir y cierra por encima, que todo esto se haya rellenado, es un inverse. Así que bueno, espero que lo hayan entendido. Vean este video las veces que sea necesario y después de ver este video podrían volver a ver los trade recaps y live trading para que tal vez se les haga más fácil entender qué estoy buscando en el mercado, cómo lo estoy analizando, cómo leo el mercado y saber si hoy es un día de long o de short en base a todo esto. Y también que estos conceptos los vuelvan a buscar en videos específicamente solo de cada concepto porque los di muy por arriba. Así que bueno, espero que les sirva y que en los futuros videos de los trade recaps que yo haga puedan empezar a entender mejor mi forma de operar y entender estos conceptos, porque si ustedes los entienden van a estar seguros tradeando, entienden por qué el precio está cayendo tal vez muy fuerte, aunque para vos hoy era un día alcista, y es porque tal vez está yendo a buscar la liquidez y una zona de reacción para seguir subiendo. Entonces están seguros de no, hoy está cayendo pero no voy a meter un short por sentimientos porque veo caer y me asusto. No, yo sé que va a caer a un punto y va a rebotar y hoy va a subir más que de lo que está cayendo, porque es un simple retroceso para la extensión. Si nosotros estamos alcistas, sí, hay retrocesos, pero acá es un retroceso para seguir subiendo. Entonces esa seguridad se los va a dar estas confluencias. Así que nada, muchas gracias y espero que les haya servido el video. Cualquier cosa, algún tema que ustedes lo busquen en YouTube, alguna confluencia y no lo entiendan y quieren que yo lo explique, me lo pueden decir en los comentarios. Y nada, espero que les sirva y que estén seguros a la hora de tradear. Muchas gracias.